Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema que es el de poder fiscal del Estado. ¿Y a qué nos referimos con este poder fiscal del Estado? Pues bueno, referente a nuestras obligaciones, si bien es cierto, pues bueno, estamos obligados a contribuir a los gastos públicos del Estado, pero también es cierto que dicha obligación debe estar perfectamente regulada por las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan, y por lo que no debe regularse únicamente lo relativo a la forma y términos en que debemos de contribuir, sino también deben regularse y definirse claramente las facultades de los órganos del Estado, los cuales pues bueno son los encargados de establecer o de crear las contribuciones respectivas, señalándoles el marco legal dentro del cual deben ejercitarse sus atribuciones en cuanto al establecimiento referente a las contribuciones, a la recaudación, a la fiscalización y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Precisamente, pues bueno, a continuación vamos a ver lo que es el concepto de poder fiscal del Estado. Referentemente, pues aquí vamos a ver lo que estamos obligados a contribuir y sobre qué facultad tiene el Estado sobre la imposición de las obligaciones hacia los particulares. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver el concepto de poder fiscal del Estado. Y bien, el concepto de lo que es el poder fiscal del Estado, pues bueno, es la facultad del Estado por virtud de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportarle parte de su riqueza para el cumplimiento de sus atribuciones. Es innegable que el ejercicio del poder fiscal es connatural o consustancial a la existencia misma del Estado moderno. ¿A qué nos referimos que es connatural o consustancial? Pues bueno, connatural es algo que no puede ser negado o puesto en duda, ¿ok? Y lo que se refiere a consustancial, pues bueno, quiere decir que viene siendo de la misma sustancia, de la misma naturaleza y de la misma esencia de la cosa, ¿ok? Entonces por eso que quiere decir que es innegable que el ejercicio del poder fiscal sea connatural o consustancial a la existencia misma del Estado moderno, pues por la naturaleza propia de las funciones que se le están encomendadas, pues bueno, resulta indispensable que mediante su ejercicio obtenga los recursos económicos necesarios para su debido cumplimiento. En sí, estos recursos pues bueno deben de ser proporcionados en su mayor parte por los particulares que integran la población del Estado, llamándoles tributos, contribuciones, impuestos o tasas relativas a todo lo que es las obligaciones fiscales. Y bueno, son las leyes fiscales que al efecto se expidan las que regulan la forma y los términos en que se hagan las aportaciones económicas respectivas. Y entonces aquí pues bueno se refiere a que la mayor parte de los particulares pues bueno integran la población del Estado
y bueno, aquí las leyes son las que van a expedir y regular esa forma y términos en las cuales se van a realizar esas aportaciones económicas respectivas. En la diapositiva siguiente vamos a ver las características del poder fiscal del Estado. Bien, de acuerdo a la doctrina, el poder fiscal del Estado presenta las siguientes características. Son 5 características y la primera es que es abstracto, permanente, irrenunciable, intransmisible y normativo. Vamos a estudiar cada una de estas características del poder fiscal del Estado y en la siguiente diapositiva vamos a comenzar con la de característica que es la de abstracto. Y bien, ¿por qué se dice que es abstracto? Bueno, porque el poder fiscal se manifiesta en base de supuestos normativos establecidos de manera general que de producirse en la realidad generarán la obligación de pagar contribuciones. Esto es que solo se va a tener una manifestación sobre la base de supuestos normativos, que bueno, pues están establecidos de manera general y estos, pues bueno, como ya anteriormente habíamos señalado, todo esto se encuentra establecido en las normas, en las leyes, en las reglamentaciones y bueno, una vez que se producen, pues bueno, van a generar esa obligación de pagar ciertas contribuciones. La siguiente característica, que es permanente. ¿Por qué se dice que es permanente? Porque el poder fiscal es connatural a la existencia misma del Estado, deriva de su soberanía y solo puede extinguirse dicho poder con el Estado mismo. Esto es que mientras haya Estado hay poder fiscal, porque requiere de los recursos económicos que deben proporcionarse por la población para el debido cumplimiento de sus atribuciones propias a su naturaleza de ente público. Entonces, mientras haya ese Estado, bueno, pues requiere de todos esos recursos económicos que se deben de proporcionar a la misma población, para que así esta misma población, pues bueno, cumpla con sus obligaciones fiscales. Y bien, a continuación, la característica siguiente es irrenunciable. Es irrenunciable porque el Estado no puede desprenderse ni prescindir en ningún momento del ejercicio del poder fiscal, ya que sin pues bueno, no podría subsistir, toda vez que carecía o se privaría por sí solo de la obtención de los recursos económicos que le son tan vitales para la realización de sus atribuciones. Entonces no puede desprenderse ni prescindir en ningún momento de ese ejercicio de el poder fiscal, ¿ok? Por eso es que es irrenunciable. Como siguiente característica se refiere a que es indelegable. ¿Por qué se dice que es indelegable? Porque el ejercicio del poder fiscal es propio y exclusivo del Estado y es ejercitado exclusivamente por el poder legislativo, porque este poder legislativo, pues bueno, es el que tiene reservada la facultad de expedir leyes. Entonces, no se puede delegar o ceder el poder de hacer una ley en ningún otro órgano del Estado, salvo en los casos de
la excepción prevista en los artículos 29 y 31 de la Constitución, que generan lo que se ha denominado decreto ley y decreto delegado. Si recuerdan las anteriores clases, vimos lo que era el decreto ley, y si recuerdan, pues bueno, el decreto ley es el conjunto de las disposiciones jurídicas que son dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias que precisamente le otorga la Constitución. ¿Para qué? Para hacer frente de manera rápida y fácilmente a una situación de emergencia que perturbe la paz pública. Y bien, el decreto delegado, si recuerdan, pues bueno, es cuando la Constitución autoriza al Congreso de la Unión para que delegue en el Poder Ejecutivo facultades que a él le corresponden, autorizándolo para que emita normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetivos definidos y determinados. Entonces, aquí en este caso, pues bueno, nos menciona que sobre los artículos 29 y 31 de la Constitución son los que generan lo que se ha denominado decreto ley y decreto ley delegado. Para estos efectos, el Poder Ejecutivo realiza funciones en estricto sentido formal y materialmente legislativas. Bien, la siguiente característica es la de que es intransmisible. ¿Por qué se dice que es intransmisible? Bueno, porque no se puede transmitir o ceder a terceros el ejercicio del poder fiscal, ya que es propio y exclusivo de su naturaleza como Estado. A él le corresponde su ejercicio porque es el que tiene el ejercicio del derecho de imperio sobre los gobernados. Esto es, no se puede transmitir el poder fiscal porque el Estado no puede desprenderse en ningún momento de él mismo, ya que sin pues bueno, no podría subsistir porque carecería de los recursos económicos para la realización de sus atribuciones. Por eso es que precisamente esa característica de intransmisible. La siguiente característica nos refiere a que es normativo. Y bien, ¿por qué nos refiere que es normativo? Porque el ejercicio del poder fiscal no es arbitrario, sino que debe ejercitarse dentro del ámbito circunscrito previamente por las normas constitucionales y demás ordenamientos legales que limitan su ejercicio a respetar lo que en ellos establece para que no se incurra en la ilegalidad. Ok, entonces precisamente pues bueno, está establecido en ciertas normas, reglamentos, leyes, ¿para qué? Para que se evite esa ilegalidad en la que se puede incurrir. Entonces por eso es que tiene esa característica de normativo. Y bien, en la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son las clases del poder fiscal del Estado. Bien, estas clases del poder fiscal del Estado son primeramente el poder fiscal originario, en segundo término el poder fiscal derivado, la tercera es el poder fiscal exclusivo, la siguiente es el poder fiscal concurrente y por último el poder fiscal subordinado. Y bien, en las diapositivas
siguientes vamos a estudiar cada una de estas clases del poder fiscal del Estado, y primeramente pues bueno, vamos a comenzar con el poder fiscal originario. Bien, este poder fiscal originario pues bueno, se presenta cuando la propia Constitución faculta expresamente a la Federación, al Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, o a los estados para establecer contribuciones sobre determinadas actividades. Esto es, para el ejercicio del poder fiscal, nace de la propia Constitución directamente. Entonces, como vemos, nuestra Constitución es bastante importante sobre esta materia en cuanto a contribuciones, en cuanto al derecho fiscal. Entonces, precisamente por eso se refiere a que el poder fiscal es originario pues de la propia Constitución. Esta clase de poder fiscal originario lo tiene la Federación por conducto del Congreso de la Unión, el Distrito Federal, como ya les menciono, actualmente Ciudad de México, por conducto de su Asamblea Legislativa, y los estados y los municipios por conducto de sus legislaturas locales. Esto pues bueno, está contemplado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 fracción cuarta y 73 fracción séptima de nuestra Constitución, los cuales pues bueno, para su mejor apreciación, a continuación vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos artículos. Y bien, el artículo 31 fracción cuarta de nuestra Constitución pues nos refiere a que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, las mismas leyes en cuanto al tema de derecho fiscal, en cuanto al tema de contribuciones, pues bueno, van a establecer de qué forma proporcional y de qué manera equitativa se van a realizar estas obligaciones que tenemos como mexicanos para contribuir a los gastos públicos. Bien, el artículo 33 fracción séptima nos refiere que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Entonces, como vemos aquí, ya la Constitución le está dando al Congreso de la Unión esa facultad para imponer esas contribuciones y las cuales sean necesarias para cubrir dichos presupuestos. A continuación vamos a ver la siguiente clase del poder fiscal del Estado, y es la del poder fiscal derivado. Este poder fiscal derivado pues bueno, se presenta cuando el ente público que posee el poder fiscal originario, esto es, ya sea de la Federación, del Distrito Federal, de los estados o de los municipios, pues bueno, lo transmite a otro que tenga facultades legislativas, autorizándolo para establecer contribuciones sobre determinadas actividades que le son propias en los términos del acuerdo de delegación de facultades que al efecto se celebre, a cambio de una participación sobre el producto de esa contribución de la cual se trate. Aquí, en este caso, pues bueno, se presenta lo que se le puede llamar una renuncia parcial o total
al ejercicio de ese poder fiscal. Entonces aquí en este poder fiscal derivado, pues bueno, él una vez que autorice para establecer ciertas contribuciones sobre determinadas actividades, pues a cambio requiere de una participación sobre el producto de dicha contribución de la cual se trate. Entonces aquí es a lo que se refiere este poder fiscal derivado. A continuación vamos a ver la siguiente clase del poder fiscal del Estado, y es el poder fiscal exclusivo. Este poder fiscal exclusivo se presenta cuando la propia Constitución faculta expresamente de manera exclusiva a un ente público para establecer contribuciones sobre determinadas actividades con exclusión de los demás. Como ejemplo de esta clase de poder fiscal exclusivo, tenemos el contenido de los siguientes artículos, los cuales son el artículo 73, fracción 29, y el artículo 131 y 115, fracción cuarta del inciso A constitucional. Y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos artículos con sus respectivas fracciones ya señaladas, para que quede claro este poder fiscal exclusivo. Y bien, comenzamos con el artículo 73 de nuestra Constitución, y bien refiere que el Congreso tiene la facultad, y como nos los indica la fracción 29, tiene esa facultad de este Congreso para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios concesionados o explotados directamente por la Federación. También los especiales, y estos se refieren a estas contribuciones sobre la energía eléctrica, sobre la producción y consumo de los tabacos labrados, sobre la gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, la explotación forestal, la producción y consumo de la cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto de impuesto sobre energía eléctrica. Entonces, como vemos aquí sobre estos impuestos especiales, sobre lo que ya mencionamos, pues bueno, aquí las diferentes entidades federativas participarán en el rendimiento de esas contribuciones. Entonces, como vemos, pues bueno, este artículo 73, ya la Constitución le da esa facultad al Congreso de la Unión para, pues bueno, establecer estas contribuciones. Bien, y el siguiente artículo es el artículo 131 también de nuestra Constitución. Este es referente sobre los impuestos a importaciones y exportaciones. ¿Y a qué se refiere este artículo? Pues bueno, que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen
o se exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que expresan las fracciones sexta y séptima del artículo 117 de la Constitución. Entonces, como vemos en este artículo 131 ya nos está refiriendo sobre el tema de impuestos tanto a las importaciones como a las exportaciones, y es así, pues bueno, también se reglamenta en todo tiempo y se prohíbe la circulación en el interior de la República de mercancía que sea prohibida o que no tenga esas, no cuente con esas reglamentaciones, o que sea mercancía también del narcotráfico. Entonces todo esto también está estipulado en los mismos reglamentos y en la misma ley. Entonces esto se refiere con nuestro artículo 131 de la Constitución. Y enseguida el artículo 115 se refiere a las bases de los gobiernos locales. En cuanto a la fracción cuarta, se refiere sobre la hacienda municipal. Esto es las contribuciones municipales y la participación de los mismos municipios. Entonces este artículo 115 refiere que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases que indica en la fracción cuarta, y esto es a que los municipios administran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así también como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor. Y en todo caso, pues bueno, también percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan a su favor los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, de división, de consolidación, de traslación y de mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. También los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. Entonces aquí ya nos refiere sobre las bases que tienen los gobiernos locales, sobre la participación que tienen los mismos municipios en base a sus propias contribuciones. Y artículo siguiente es el artículo 117 también de nuestra Constitución. Y este artículo 117, pues, ¿qué nos va a referir? Se refiere precisamente a las prohibiciones absolutas para las entidades federativas, y vamos a ver qué nos indica la fracción sexta y la fracción séptima de este presente artículo. Y bien, refiere que los estados no pueden en ningún caso, y la fracción sexta indica que no pueden en ningún caso gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya excepción
se efectúe por aduanas locales, que requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Y en cuanto a la fracción séptima, refiere que los estados no pueden en ningún caso expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o de requisitos por razón de la procedencia de mercancías, tanto nacionales como extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad o ya sea entre producciones semejantes de distinta procedencia. Entonces aquí ya se refiere a esas prohibiciones absolutas que se le da a estas entidades federativas, que estos estados no pueden ni gravar ni expedir en vigor leyes o disposiciones que importen esas diferencias sobre los impuestos, ni tampoco gravar la circulación ni el consumo de efectos, y en ambos casos ya sean de procedencia nacional o de procedencia extranjera. Y en la diapositiva siguiente, la siguiente clase de del poder fiscal del Estado es el poder fiscal concurrente. ¿A qué nos referimos con este poder fiscal concurrente? Este poder se presenta cuando tanto la Federación como el Distrito Federal, los estados y los municipios graban en forma simultánea o coincidente el mismo acto o la misma actividad, dando origen a lo que se ha llamado múltiple imposición. Esto es que es nuestra obligación contribuir para los gastos públicos, ya sea de la Federación, del Distrito Federal, del estado o municipio en el que se resida. Y estos entes, en cualquier momento pueden concurrir o coincidir grabando la misma actividad, dando origen precisamente a lo que se refiere a la múltiple imposición, ya que se puede concurrir o coincidir en cualquier momento sobre la misma actividad. Por eso es que se refiere a esa múltiple imposición, en este caso sin que pueda ser refutado de inconstitucional, ya que el artículo 31 fracción cuarta así lo establece expresamente. En este caso pueden ponerse de acuerdo para no gravar los mismos actos o las mismas actividades, pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Entonces este artículo 31 fracción cuarta de la Constitución precisamente se refiere a esa obligación de contribuir al gasto público y al tema del principio de legalidad de los impuestos y tributos. Entonces, en este caso, cuando se llega a ese punto de múltiple imposición, el acuerdo al que se puede llegar, es ponerse de acuerdo estos estados o municipios o Distrito Federal o la Federación para no gravar los mismos actos o las mismas actividades y así no caigan en esa múltiple imposición. Y bien, la siguiente clase del poder fiscal del Estado y última es el poder fiscal subordinado. Y este poder fiscal subordinado se refiere a que se va a presentar cuando
el ente público que lo posee para ejercitarlo debe tener autorización expresa del Congreso de la Unión. Entonces aquí en este poder fiscal subordinado ya se está hablando, ya se está refiriendo a una autorización debidamente expresa por el Congreso de la Unión. Un ejemplo de esta clase de poder fiscal subordinado, pues bueno, es el que tenemos que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, fracción 1 constitucional, los estados para establecer derechos de tonelaje, derechos de puerto o de contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones requieren del consentimiento expreso del Congreso de la Unión. Entonces, aquí en este poder fiscal subordinado, precisamente la palabra subordinado lo está indicando. Se requiere de una autorización debidamente expresa por el Congreso de la Unión. Entonces, estas son las diferentes clases del poder fiscal del Estado. Y como podemos ver, todas estas, pues bueno, está muy inmiscuido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tema de contribuciones, del tema de derecho fiscal. Entonces, precisamente, pues bueno, poder fiscal subordinado, este artículo 118 de la fracción primera, pues bueno, es el punto importante sobre las prohibiciones relativas para las entidades federativas. Y bien, pues con esto concluimos lo que son las distintas clases del poder fiscal del Estado, y también concluimos con el tema de poder fiscal del Estado. Así es que ya, pues bueno, precisamente determinamos cuáles fueron sus características de este poder fiscal del Estado y las clases del poder fiscal del Estado. Entonces, bueno, pues como podemos ver, pues bueno, todo se refiere a la autorización y al poder que también la Constitución le otorga a la Federación, también los puntos y la autorización que le da también al Congreso de la Unión para facultar expresamente de manera exclusiva sobre el tema de las contribuciones. Entonces, precisamente nuestros poderes del Estado tienen diferentes tipos de facultades para también establecer diferentes contribuciones, y bueno, la Constitución le da esa facultad al Congreso de la Unión. Y el tema del gravamen, el tema de las contribuciones, pues bueno, también se rigen bajo estos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bien, también refiere que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, esto es que sea de manera representativa, de manera también popular, y teniendo muy en cuenta la base de la división territorial y también de una determinada organización política y una determinada administración
del municipio libre, conforme a distintas bases que ya estudiamos, en donde, bueno, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se formará de también de esos mismos rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así también como de las contribuciones. Entonces, como podemos ver en este tema, el poder fiscal que tiene nuestra federación, que tienen nuestros diferentes estados, nuestros diferentes municipios, pues bueno, también tienen ese poder y también las facultades que otorga la misma Constitución. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro tema. Cualquier duda que ustedes tengan la podemos aclarar en clase Zoom. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y darles las gracias, y nos vemos en clase Zoom.